¿Les parece? Reiniciamos. Estaba viendo que de esto ya cubrimos de las inquietudes que ustedes expresaron al principio y cuáles nos faltarían. El tema de las negociaciones complejas que se planteaba más bien en términos bilaterales viene justamente ahora. Ay, Dios mío, perdón. Viene justamente ahora. Ya vimos algo, no llegamos al nivel de las herramientas propiamente, porque para eso habríamos requerido probablemente un taller de negociación más bien, digamos, empírico, de aprender a hacer a través de ejercicios bien concretos. Y el siguiente tema que tampoco pero sí vimos las estrategias, ¿no? O sea, llegamos hasta el nivel de las estrategias y de tratar de determinar en qué contextos y en función de qué elementos podría pensarse en recurrir a una u otra estrategia. Y en términos de las cualidades de los negociadores, justamente la persona que tenía interés no está ahorita, pero no sé qué opinan ustedes. ¿Se puede hablar de cualidades generales de los o las negociadoras o dependería de los contextos? ¿Cuáles serían cualidades o características deseables en gente que se dedica a negociar? Conocimiento del tema, eso es fundamental. Probablemente tan importante como conocer las técnicas y conocer los diferentes métodos de negociación es conocer el tema sobre el que se está negociando. ¿Por qué es importante? Yo pienso que debe de tener amplio conocimiento del tema para saber cuáles podrían ser las posibles consecuencias y las ventajas, ¿verdad? Y tratándose, como usted, y ahora justamente ya vamos a pasar a este tema de las negociaciones internacionales, donde cada vez los temas son más complejos, donde cada vez los temas que se discuten son más a nivel técnico. Allí lo que conviene normalmente es acompañar, en el equipo tener siempre a alguien que domine el tema desde el punto de vista técnico, que entienda las implicaciones de aquello que se está proponiendo, que conozca a cabalidad y a profundidad el mismo tema, porque esto precisamente permite saber dónde están los posibles puntos de confluencia, dónde están las posibles concesiones que se puede hacer al tiempo que se conoce se puede estimar cuáles son las consecuencias de adoptar un curso de acción o de otro. Entonces, un aspecto fundamental de cualquier negociador o negociadora sería un manejo solvente, un conocimiento profundo de los temas sobre los que se está negociando. ¿Qué otra cosa sería importante? ¿Qué más? Perdón, respecto de las cualidades del negociador. Acá. Pienso que definitivamente tiene que ser alguien flexible en sus posiciones, tolerante, no puede ser alguien intransigente, ¿verdad? ¿En qué tipo de estrategia? Para una estrategia de colaboración es muy importante que sea una persona así. Si se ha adoptado ya la decisión de que la estrategia es competitiva, lo que se va a buscar es una persona de línea dura, que no ceda. Y eso otra vez, ¿no? Y lo veíamos en la parte de la prenegociación. En función de la estrategia que se adopte, también se identifica a quien negocia. E inclusive existen estas mancuernas, ¿no? Del bueno y el malo, el suave y el duro, que ayudan, generan dinámicas que permiten ir avanzando en la negociación, pero al mismo tiempo son muy conocidas ya, entonces como estratagemas, digamos, no funcionan. Sin embargo, la elección de negociador tiene mucho que ver con la posición misma que se esté adoptando frente a la negociación y con la estrategia misma que se haya decidido adoptar. Por eso es importante la fase de la prenegociación, porque si uno no se ha dado cuenta, por ejemplo, qué posición o qué postura tiene el negociador mismo ante los temas, puede estar
influyendo de manera que no se desea la negociación, sobre todo, una vez más, pensando en las negociaciones internacionales, donde no se negocia directamente, siempre se negocia a través de representantes. Y esto siempre añade un factor más de complejidad a las negociaciones internacionales. La gente, evidentemente, los individuos se están comunicando entre ellos a nivel individual, pero al mismo tiempo representan colectividades. Y no solamente representan pueblos o sociedades, sino representan estados soberanos. Y eso evidentemente añade a la complejidad de la negociación. Pero entonces necesitamos conocimiento, necesitamos algunos rasgos de personalidad que deberán depender de la estrategia que se quiera adoptar. En cualquier caso, capacidades de comunicación. Eso sí es central. Tienen que ser, ya sea una persona de línea dura o no, tener capacidades de comunicar claramente aquello que desea, aquello que está buscando en la negociación. Y particularmente en el caso de las negociaciones internacionales, pero eso ya entramos ahora, dos cosas son importantes. Una es la sensibilidad intercultural. Son cosas muy sencillas y uno pensaría que en este mundo globalizado, donde ya todo el mundo habla inglés, no debería ser un problema, y sin embargo hay una serie de detalles que pueden influir, pueden afectar negativa o positivamente una negociación. Cosas tan sencillas como que si se estuviera negociando con alguien de religión judía, no se programaría en viernes la negociación. Me explico, cosas que son sencillas. Son sencillas, no se tiene que tener un doctorado en sociología para hacerlo, pero sin embargo hay que estar claros en que estos son pequeños detalles, pequeños aspectos que pueden estar influyendo en una negociación. Y finalmente, ¿qué iba a decir? La sensibilidad intelectual. Dígame. Si tiene el mandato de negociar con audacia, porque también acuérdense una vez más, aquí no es tanto la capacidad de lo que puede hacer la persona, sino qué mandato tiene. En negociación internacional siempre se está trabajando con representantes, los mismos mandatarios no son quienes negocian, ¿sí? Y entonces esto lo complica, y yo ya les hablaba en algún momento de que normalmente los representantes inclusive tienden a ser más duros en las negociaciones, y es por razones obvias, porque tienen menos claros cuáles son los límites de cesión. A una le preguntan y bueno, ya está bien, no me lo había planteado yo así, pero está bien, lo puedo hacer. Pero cuando yo estoy representando los intereses de alguien y me dieron ciertos parámetros, es mucho más difícil que yo me aleje de esos parámetros. Ahora, si el mandato es negocia con creatividad y con audacia, y nosotros aceptaremos el resultado de esta negociación, se puede hacer, pero mucho depende del mandato, y eso es lo que es importantísimo en las negociaciones internacionales. Entonces ya se me olvidó que era lo último. Comunicación, sensibilidad cultural, ya me voy a acordar. Pero bueno, son una serie de factores que pueden… en las negociaciones internacionales, particularmente en las multilaterales, conocer las reglas. Cualquiera de ustedes que está en la dirección de multilaterales sabrá lo complejo que es el sistema, lo imbricado que es, y de hecho en la negociación multilateral, en los espacios multilaterales, la forma es fondo. Las mismas reglas de negociación pueden ir influyendo el resultado mismo de la negociación. Entonces, para quien va a negociar en un foro multilateral, tiene que estar clarísimo sobre las reglas de procedimiento, cómo se hace una moción, cómo se someten las mociones a votación, qué diferentes elementos existen. Hay una serie de trabajos interesantísimos sobre la negociación en contextos internacionales multilaterales, la formación de coaliciones, cómo neutralizar, me explico, porque aquí estamos hablando de todavía la negociación internacional llevada a un grado mayor de complejidad en función de la cantidad de actores que están involucrados. Aquí no es uno a uno, estamos hablando de, no sé, 182 estados por lo pronto, ¿no? Si pensamos en un foro multilateral como las Naciones Unidas. Perdón, había una pregunta.
¿Ustedes qué creen? A ver, hay una intervención hasta allá atrás, una acá y otra acá. A ver, licenciada. Para mí, cualquier persona que tenga interés en un tema específico puede ser negociador. No tiene que tener Hay personas que tienen cualidades y no por eso son expertos negociadores. O hay algunos que no son negociadores o expertos en negociación, pero el día que tienen que llevar a cabo algún documento, alguna actividad, se vuelven negociadores en ese momento. No quiere decir que tengamos que negociar solo un convenio o pensar en un convenio internacional. Si tenemos que negociar una candidatura, va a entrar alguien. O, no sé, un tema de interés, cualquier persona. Acá hay una intervención y otra más allá. Gracias. A mi criterio, pienso que se puede ser negociador, pero depende como ampliando un poco lo que decía Lince, para negociar qué o qué estrategia de negociación vayamos a emplear, porque nunca es lo mismo. De hecho, el ser humano desde que nace está negociando, el bebé cuando llora está negociando mi silencio a cambio de mi facha. Es un ejemplo muy burdo, pero es probablemente el primer ejemplo de negociación que se tenga en nuestra vida como seres humanos. Pero a mi criterio, pienso que depende de la estrategia y de lo que se desee conseguir con la negociación. Aquí había otro, ¿no? Sí. Yo creo que sí, creo que tiene que influir un poco porque hay personalidades que, por ejemplo, son muy explosivas a la hora de negociar. Creo que no se puede poner a una persona que se va a enojar muy rápido porque entonces no saldría una negociación. Entonces es cierto que en ciertos casos sí hay cierto tipo de personas o personalidades que van. No, en el caso, por ejemplo, de la vida diaria, uno no se da cuenta cuando está negociando, pero ya es parte de la vida diaria. Pero ya en cosas como más importantes, creo que sí se tiene que tener en cuenta un poco la personalidad y el carácter de la persona para poder negociar. En seguimiento a todo comentario que han hecho aquí, pienso que una persona si representa a un Estado y va a negociar con otro Estado, tiene que tener un documento que lo ampare, ¿cómo se llama esto? Plenos poderes, ¿verdad? Para poder, además, como dice mi compañera, sí tienen que tener ciertas características de personalidad que puedan facilitar la negociación y sobre todo conocer la parte cultural de la otra persona, porque por ejemplo, si vamos a tratar con un Estado árabe, no va a ir una mujer, ni tampoco se va a vestir de una forma que habitualmente aquí en nuestros países latinos se acostumbra, sino que van a ser hombres o va a ser una mujer pero vestida de una forma muy recatada, por ponerle un ejemplo. Es cierto, yo creo que hay razón en todos y cada uno de los comentarios. La negociación es parte de nuestra vida y en ese sentido todos somos negociadores. ¿Por qué? Porque necesitamos del concurso de otros para ir alcanzando nuestros objetivos. Así de sencillo. Ahora, para negociación internacional y para negociaciones complejas es mejor tener ciertos conocimientos. Y no solamente ciertos conocimientos, digamos, de las técnicas, que eso es fundamental, sino conocimientos específicos sobre los temas a tratar. Por eso también habría que decir que no todo el mundo es buen negociador en todos contextos, ¿no? Habría que quien sea muy buen negociador comercial y probablemente no sea muy bueno en un contexto de una negociación de paz, simplemente porque los temas son distintos y los abordajes son distintos. Habiendo dicho eso, esto como aprender a andar en bicicleta se puede aprender, son habilidades. Evidentemente habrá gente, normalmente la gente que tiene más propensión a relacionarse con personas, que tiene buenas capacidades de comunicación innata, digamos, tendría una predisposición mayor, tendría una base más favorable, digamos, pero todo se puede aprender. Entonces, en ese sentido, todo mundo podría ser. Hay gente que tal vez tiene una predisposición inclusive personal, porque le gusta esta forma de interacción, pero en principio la negociación es parte de nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que distingue a la negociación internacional de este tipo de negociaciones diarias? Que ocurren en contextos formales y que ocurren en contextos formales donde los parámetros están dados
de manera muy particular. Y justamente es ahora a lo que queremos pasar. En su hojita les incluí también una definición de negociación internacional. Pero antes de, no la lean, mejor díganme, ¿qué es lo que distingue a la negociación internacional de la negociación en el contexto de la vida diaria? O de una negociación comercial como la compraventa de un automóvil. ¿Cuál es qué diferencias habría entre esto? Entre estos dos tipos de negociación. Los intereses del Estado. Ok. Los objetivos, queremos asumir que son el bien común, pero a veces tal vez no lo son. Pero sí los objetivos. ¿Qué más? ¿De qué otra manera se distingue, se diferencia la negociación diaria de la negociación internacional? Que no hay responsabilidad, que hay responsabilidad. En la forma de darle seguimiento. Y aquí pongamos las implicaciones porque esto es lo que es importante. Ok, ahora si quieren veamos la definición de Kremenchuk que les puse allí. Kremenchuk define la negociación internacional, negociaciones internacionales, él habla en plural, como situaciones autónomas laxamente vinculadas en las que las partes soberanas se reúnen para encontrar una solución conjunta y mutuamente aceptable a una disputa. ¿Qué les llama la atención de esta definición? Situaciones autónomas laxamente vinculadas, en las que partes soberanas, en la parte de atrás, se reúnen para encontrar una solución conjunta y mutuamente aceptable a una disputa. La soberanía, eso es fundamental. ¿Qué más? Estos son los objetivos, claro, esta es una solución, pero vamos a ver los alcances de estas soluciones. ¿Qué les dice este tema de autónomas pero laxamente vinculadas? Está complicado, no es muy claro. ¿A qué se puede referir? Exactamente. Que las negociaciones internacionales no ocurren en el aislamiento, no es esta negociación internacional, sino esta en el contexto de lo que para este autor es un sistema, el sistema de negociaciones internacionales que incluye todas prácticamente al mismo tiempo y que sin embargo están laxamente vinculadas. No se podría decir claramente, si ahora nos pidieran, defina usted la vinculación en el sistema, sería muy difícil ponerle nombre y apellido, sería muy difícil caracterizarla. Y sin embargo sabemos que todo lo que ocurre en este foro tiene un impacto sobre la negociación que puede estar teniendo lugar en este otro foro. A eso se refiere. Entonces estamos hablando del marco. Como sistema. Y el último elemento de la definición donde habla de que se reúnen para encontrar acuerdos satisfactorios o que dice acuerdos, son una solución conjunta mutuamente aceptable a una disputa. ¿Qué opinan de esa parte? Puede ser como una solución que
Gracias. Una solución que logre subsanar una divergencia de intereses, una cuestión que se queda cansar comúnmente, pero no se logra todavía encontrar un punto de coincidencia para sacar adelante un proyecto, por ejemplo. Exactamente. Entonces, esta definición de Kremenyuk sigue siendo muy derivativa de la idea de la negociación como algo que ocurre en contextos de conflicto. Y ya habíamos visto en la primera parte de esta sesión que no necesariamente. No necesita haber conflicto para que hoy haya una negociación. Lo que necesita haber es la conciencia de una interdependencia estratégica, ¿sí? Entonces, no es necesaria una disputa, ni tampoco a nivel internacional. Inclusive, si ustedes piensan, ¿qué tipo de negociaciones internacionales habría que no requieren, digamos, que no surgen a partir de un conflicto? Los tratados comerciales, los acuerdos las negociaciones comerciales, por definición, son acuerdos que reflejan esta conciencia de la interdependencia, una interdependencia estratégica y que no necesariamente surgen de un conflicto, ¿sí? Estas más bien son para dar solución a los problemas, a los conflictos comerciales cuando se presentan, pero una negociación comercial, digamos una negociación de liberalización comercial, no responde, digamos, o no viene dado por un conflicto previo, sino simplemente hay un acuerdo o hay la percepción de que mutuamente estaremos en una mejor situación si hacemos esto. Entonces, no hay como prerequisito la existencia de una disputa, una controversia o un conflicto, solamente la percepción de que podemos encontrar situaciones más ventajosas a través de la interacción, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que tendríamos con respecto a la definición misma de Kremenyuk. Antes de pasar a estos temas específicos, habría que pensar en varias cuestiones que caracterizan a las negociaciones internacionales. Lo primero es esto, ¿no? Que quienes están negociando para todo efecto práctico son los estados, y son los estados que tienen soberanía. Esto no ocurre en ningún otro contexto. Ahora bien, los estados no son monolíticos. Cuando uno piensa en Guatemala, uno se imagina, no, puede ser que se imagine la figura en el mapa, puede ser que se imagine el presidente, puede ser que se imagine la bandera, pero en el fondo todos estos símbolos están representando una diversidad enorme al interior. Eso significa que, como en cualquier negociación colectiva, pero en este caso particularmente, estas colectividades difícilmente tienen un acuerdo interno sobre los intereses, y toda negociación internacional va a implicar al mismo tiempo negociar al interior, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que se está haciendo hacia afuera, y eso es otro de los elementos que vamos a ver un poquito más adelante. La otra cosa que ya hemos dicho repetidamente es que las negociaciones internacionales o las negociaciones entre estados no son interacciones que ocurran una sola vez. Al estar vinculadas en un sistema, tienden a repetirse. Si yo compro o vendo mi casa, es probable que no vuelva a ver al comprador o vendedor de mi casa y se acabó. No nos volveremos a encontrar. No ocurre eso en el ámbito internacional. Vamos a estar encontrando con enorme frecuencia a nuestras contrapartes y muchas veces en seguimiento a negociaciones previas. Entonces, estas son acciones iterativas que nos permiten aprender, digamos, nos permiten aprender de las experiencias pasadas. Otro aspecto importante en las negociaciones internacionales es que si las negociaciones colapsan, normalmente no existe una autoridad superior a la cual acudir. Siendo todas las partes involucradas soberanas, no hay nadie que esté por encima de las partes soberanas. Entonces, normalmente una negociación internacional fallida no tiene cómo moverse, a menos que las partes nuevamente se empoderen para tratar de buscar otra solución, porque no hay una instancia superior a quien acudir. Y aquí hay dos temas que siempre se mencionan, pero uno podría relativizarlos en realidad. El mismo Kremenyuk menciona que en las negociaciones internacionales el poder desempeña
un papel más importante que en otro tipo de negociaciones. Habría que pensarlo. Yo creo que el poder es siempre un factor en las negociaciones, que es muy visible probablemente en las negociaciones internacionales, pero no por eso más importante que en otras. Lo que quiero decir es que sin duda el poder es un factor importantísimo en las negociaciones internacionales, pero también lo es en otros contextos. Pensemos, por ejemplo, en las negociaciones sindicales, patronales, por ejemplo. Ahí el tema del poder también es central. O en contextos asimétricos, simplemente el poder es fundamental como un elemento en la negociación, pero en el caso de las relaciones internacionales, yo creo que ese es el tema, no es que sea más importante que en otros casos, pero es visible, es muy visible y puede de entrada afectar la percepción de las partes con respecto a sus posibilidades adentro de una negociación. Esto es interesante, alguien me hacía la pregunta en la pausa sobre cómo reaccionar ante a un socio en negociación o una contraparte que sea muy agresiva y que quiera imponer puntos de vista. Entonces estamos hablando del poder. Esto no estaba planeado decírselos, pero hay dos formas, digamos, de aumentar el poder en una negociación. La primera es tener claro la mejor alternativa al acuerdo negociado y mejorar la mejor alternativa al acuerdo negociado. Mientras mi perspectiva, en caso de que la negociación no llegue a buen término, sea mejor, yo menos necesito de esa negociación y por eso estoy en una posición de mucha mayor equidad, aunque sea pequeñito. O sea, aquí no importa el poder es relativo siempre y uno no es poderoso en todos los contextos. Entonces, la primera forma es esa, es mejorar mi mejor alternativa al acuerdo negociado de manera que el fracaso de una posible negociación no me afecte tanto. Eso es lo uno. Lo otro es evidentemente descubrir qué es lo que la contraparte quiere realmente de mí. Porque, si se acuerdan lo que dijimos, uno negocia cuando necesita negociar. Si no necesitara negociar, no negociarían. Entonces, si están sentados a la mesa de negociación, algo necesitan, algo que no pueden lograr sin nuestro concurso, sin nuestra anuencia, sin que nosotros participemos o coparticipemos en esta interacción. Conocer qué es esto que la contraparte requiere, que necesita y que por eso está negociando, aumenta automáticamente el poder que se pueda tener, independientemente de los otros indicadores, economía, el PIB, militar, lo que ustedes quieran, o en términos del personal, no importa, porque es eso, el poder es una relación que no es estable y no es fija en el tiempo, cambia dependiendo del contexto. Y si yo siendo chiquitito tengo una única cosa, pero que solo yo puedo darle a esta contraparte y por eso está sentada frente a mí, tengo mucho más poder del que probablemente me imagino. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, es un aspecto muy visible, pero no necesariamente que determine el desarrollo. Lo que importa es más bien no dejarse influir por esta percepción de asimetría, porque si se hace un buen trabajo preparatorio, probablemente esta asimetría no lo es tanto en el contexto específico de una negociación específica. Bueno, entonces, estas son especificidades, digamos, de las negociaciones internacionales. Pero ahora pasemos a las características como centrales. Y aquí tenemos, y esto sin duda es probablemente lo más importante. Lo más importante porque al mismo tiempo tiene que ver con esto. Aquí quienes negocian son los estados. Y los estados, por definición, todavía, aunque esto está cambiando, son entes soberanos. Es decir, no hay ningún poder por encima de ellos. Lo que nosotros tenemos que entender en este contexto es que en las negociaciones internacionales, ¿qué se negocia? ¿Cuál es la divisa? ¿Qué es lo que se negocia? ¿Perdón? Intereses, pero digamos, tomar y ceder, ¿qué es lo que se toma y qué es lo que se cede en el caso de una negociación internacional? O más bien, ¿qué es lo que se cede? Soberanía. En las negociaciones internacionales, la divisa es la soberanía. Un ente soberano que negocia está dispuesto a limitar su soberanía en algún sentido u otro. Eso es algo que solamente puede haber en las relaciones internacionales, solamente puede haber en las negociaciones internacionales. Y eso es central.
aunque nosotros estemos diciendo, no, estamos negociando el acceso al mar, o estamos negociando, yo no sé, tarifas arancelarias cero, en el fondo no estamos negociando eso, estamos cediendo la potestad que como Estados soberanos tenemos de movernos como queramos o de poner las tarifas comerciales que queramos. ¿Me explico? Estamos negociando con la soberanía. Eso es algo que solamente puede ocurrir en este contexto. Bueno, los objetivos, esto es en general. El otro tema importantísimo, que no son los objetivos propiamente, sino los temas. Ay, Dios mío, perdón. Los temas que se negocian, en las negociaciones internacionales. Evidentemente, una agenda bilateral pues tiene una serie de temas, pero cada vez más las negociaciones, cuando pensamos en negociaciones internacionales, estamos pensando en estas negociaciones en los marcos multilaterales, donde lo que se está manejando son temas globales. Entonces, ya no bastan acuerdos bilaterales para tratar temas, por ejemplo, de contaminación. Los acuerdos bilaterales para temas migratorios pueden funcionar en unos aspectos, pero evidentemente siendo el fenómeno migratorio un fenómeno regional, global, que debe pensarse desde una perspectiva mucho más amplia que la estrictamente transfronteriza, requiere otro tipo de abordajes y cada vez más se ve como este tipo de negociaciones van creando, y eso es lo que es importante, van creando un sistema. Las negociaciones internacionales, ya lo veíamos, no se inscriben, no ocurren en el vacío, sino que no solamente no ocurren en el vacío, sino ocurren dentro de un marco que ya existe, en un marco legal que está dado por las negociaciones anteriores previas. La otra cosa que es fundamental en este caso son las implicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones de las negociaciones internacionales? ¿Cómo? Son implicaciones políticas, pero normalmente ¿cuáles son los resultados de las negociaciones internacionales? Compromisos, acuerdos, contratos, convenios. Lo que es interesante en este caso, que no ocurre en otros casos, es que las negociaciones internacionales tienen normalmente por regla general como resultado nueva legislación internacional. Si bien se inscriben en un marco que ya existe, a la hora de negociar tienen la potestad de cambiar los marcos. Esto no ocurre en ningún otro contexto. Si ustedes lo piensan, no ocurre en ningún otro contexto. Aquí se negocia en el marco del derecho público existente, pero al mismo tiempo se van generando nuevos órdenes normativos, se está generando nueva legislación internacional a través del mero hecho de negociar y de llegar a acuerdos que quedan escritos en papel. Esto va ampliando el sistema cada vez más. Ahora, si pensamos en los actores mismos de la negociación, tenemos desde luego a los estados como aquellos que finalmente son los que negocian porque son los que tienen que dar lo que se requiere, que es la limitación de la soberanía. Pero además de esto, ya pasando, digamos, del nivel más macro, si nosotros pensamos en los actores de una negociación internacional, ¿en quiénes pensaríamos? ¿Quiénes pueden ser actores en una negociación internacional? Los estados. Pero pensemos en la negociación internacional dentro del derecho internacional público, por ejemplo. Entonces tenemos a los estados. ¿A quién más? ¿Quiénes más negocian? ¿Quiénes más negocian? Perdón, organismos internacionales, donde tenemos a los estados, tenemos los organismos internacionales, los organismos internacionales no gubernamentales.
Todos estos pueden ser partes de las negociaciones, ¿no es cierto? Y sin embargo, solamente unos pueden ser signatarios de los acuerdos. Y eso también es, una vez más, nos refiere a este modelo westfaliano de la soberanía. Solamente los estados pueden firmar. Las transnacionales, pero las transnacionales en el caso de la ONU, por ejemplo, son reconocidos como actores no estatales, ¿no? Pero ahí sería derecho internacional privado con las transnacionales. Habría que ver en cada uno de los casos. Pero evidentemente lo que tenemos acá son, primero, colectividades. Otra vez, no estamos hablando de individuos. Los únicos individuos, digamos, que participan en tanto tales en negociaciones internacionales son en caso de negociaciones asistidas o mediación o facilitación, donde los individuos, en tanto individuos, desempeñan un rol. De eso creo que mañana van a hablar sobre las soluciones alternativas por la vía no jurídica, donde probablemente se trate el tema de mediación. Pero en cualquier caso, siempre estamos hablando de colectividades, siempre son colectividades. El otro tema es que solamente estos son quienes pueden firmar y son quienes finalmente tienen la potestad de ceder su soberanía para alcanzar un resultado en la negociación. Entonces, estos son, digamos, un primer nivel para acercarnos a la pregunta de los actores en las negociaciones internacionales. El otro nivel del que queríamos hablar es el de los representantes y de los mandantes, ¿no? ¿Quiénes son los mandantes en el caso de las negociaciones internacionales? Aunque se supone que el presidente es el primer mandatario de la nación, ¿no es cierto? Entonces ahí otra vez viene la pregunta, se hablaba de los plenos poderes en algún momento, no todos los negociadores tienen plenos poderes ni deben tenerlos, pero lo que sí tiene que estar claro es quién es el mandante. En las negociaciones internacionales siempre se trabaja a través de representantes, siempre se trabaja, no se puede sentar el Estado X frente al Estado Y, pero aquí, ¿quién es el mandante? Normalmente es el gobierno no tanto el Estado. El diplomático representa a un gobierno, no necesariamente a un Estado. Y entonces, quien está en representación de ese gobierno, ese es quien está haciendo la negociación a nombre de un gobierno, no un Estado, aunque se le reconozca la pertenencia en los organismos internacionales al Estado. Ok. Si esto ya nos presenta un cuadro tremendamente complejo de las negociaciones internacionales, vamos a irle añadiendo factores de complejidad. Como ya habíamos mencionado, el hecho de que quienes negocian no se representan a sí mismos, sino representan a gobiernos, pero los gobiernos normalmente se ven como representantes de las sociedades que los eligieron. Entonces tenemos que los representantes están ahí para negociar por sociedades enteras en el fondo. Sin embargo, y esto tiene que entenderse siempre de manera muy clara, toda negociación internacional implica al menos dos niveles de negociación. Hay un artículo muy viejito que ya es un clásico, pero es muy interesante, de Robert Putnam, que se llama La negociación, un juego a dos niveles. Y él prácticamente hace una analogía de la negociación internacional como dos tableros de ajedrez, diciendo no solamente cuenta lo que se está moviendo a nivel internacional, sino también cuenta lo que se está moviendo a nivel nacional. Y muchas veces la movida que uno puede hacer, el movimiento que uno puede hacer en el tablero nacional influye e impacta lo que va a ocurrir en el exterior, y de manera inversa. El movimiento que se haga en el tablero, digamos, internacional puede tener implicaciones a nivel nacional. Entonces, una negociación exitosa internacional tiene por necesidad que contar también con el ámbito interno.
Y las verdaderas, las negociaciones más exitosas en realidad han sido aquellas en las que la negociación es paralela. Como ya lo mencionábamos hace un momento, no toda la sociedad va a estar al unísono en favor o en contra de una postura o de aquella que es la que se está oficialmente negociando. Esto implica que al interior de la sociedad, mientras afuera se está negociando con la contraparte, tiene que negociarse internamente para ir generando el consenso. ¿Por qué? Porque no es raro el caso de negociaciones internacionales que concluyen con hermosos acuerdos que son inaceptables para la población, que son inaceptables para las sociedades. Y cuando, por ejemplo, hay algún prerequisito tipo referéndum, consulta popular para aceptar el resultado de una X negociación y esto no se ha ido trabajando de manera paralela a la negociación afuera, no es extraño que estas negociaciones colapsen, no por no tener éxito a nivel del tablero externo, sino más bien internamente, que no lograron generar el consenso, no lograron generar el apoyo interno que se requiere para hacer un acuerdo estable en el tiempo, si vamos a tomar en cuenta este criterio de estabilidad. No solamente eso, sino que normalmente las negociaciones internacionales requieren otro tipo de negociaciones en diferentes niveles. Entonces tenemos, por ejemplo, a ver si aquí tenemos una delegación, y estos serían los jefes de delegación, suponiendo que se tratara solamente de una negociación bilateral. Evidentemente, una primera negociación es entre los jefes de negociación, pero también hay entre los jefes de negociación y los propios miembros de su equipo. Y hay entre los jefes de negociación y sus gobiernos. Y luego hay entre los diferentes actores que pueden verse implicados en la negociación. Y esto es a lo que Roger Fisher le llama la importancia de la negociación interna. Y no solamente estamos hablando de un esfuerzo por convencer a las poblaciones, sino que muchas veces en las negociaciones hay, como ya habíamos visto, ganadores y perdedores. Ganadores y perdedores de esta interacción, que probablemente, o sea, ganadores y perdedores aquí internamente en la sociedad de esta interacción. Pero ¿qué es lo que puede de alguna manera mitigar la oposición que pueda generar un acuerdo de esta naturaleza? La negociación que ocurra aquí. Si entre sectores hay una negociación que permita que las pérdidas de aquellos sectores que se ven más desfavorecidos por la negociación que ocurre a este nivel sean menores, es mucho más fácil generar el consenso para que este acuerdo sea aceptado a nivel social. Pero eso implica una negociación tremendamente compleja. Estamos hablando nuevamente de entre las delegaciones con sus gobiernos, los jefes de delegación con los miembros del equipo de la negociación, más internamente dentro de las sociedades, los grupos que pueden tener intereses, que pueden percibir beneficios y perjuicios en función de un posible resultado. Una negociación bien preparada mapea todo esto antes. Puede saber quién se beneficia de un posible acuerdo, quién se perjudica de un posible acuerdo, cómo se puede mitigar la acción o la oposición de un posible actor que se vea perjudicado, etcétera. Todo esto tendría que ocurrir antes. Se tiene que saber quiénes tienen intereses en solucionar, si se trata de un conflicto, en solucionar o alcanzar un acuerdo, y quienes en cambio se benefician de que no haya acuerdo, porque también ocurre. ¿A quién le conviene que no haya acuerdo? Y en función de la estrategia y del objetivo que se plantee, ver de qué manera o se les potencia o se les margina, pero todo esto es fundamental en el trabajo preparatorio y tratándose de una negociación internacional mucho más, porque como habíamos visto, la complejidad es enorme. Son múltiples niveles, múltiples interacciones que concurren en un momento dado. Ya se me fue.
Ya lo borré. Bueno, finalmente teníamos el tema de los resultados de la negociación, ¿no? Y como habíamos ya mencionado, los resultados de la negociación tienden a ser legislación internacional, de diversas calidades o cualidades. Podemos tener tratados específicos, también podemos tener lo que se llama soft law, podemos tener una serie de enunciaciones de principios que, sin embargo, van orientando la acción internacional, algo que no ocurre en otros contextos. En otros contextos uno hace una enunciación, pero de ninguna manera orienta la acción de nadie. En el caso de las relaciones internacionales, en el caso particularmente de los temas globales, hay tantos tratados que empiezan en realidad siendo primero enunciaciones y luego siendo soft law, hasta llegar al momento de cristalizar propiamente en un instrumento jurídico. Y sin embargo, desde que surgen como enunciaciones, empiezan a orientar la acción de los actores, la acción de aquellos quienes conforman el sistema. Y con eso quisiera terminar con una reflexión sobre el sistema internacional como un sistema de negociaciones internacionales. Esta es una aproximación que tiene Kremenchuk. Kremenchuk, si ustedes lo ven en su hojita, creo que también les puse esto, las negociaciones internacionales, sí, las negociaciones internacionales han sido transformadas de un foro de interacción internacional esporádica a lo que en ocasiones puede verse como la única manera de resolver conflictos bajo condiciones de interdependencia creciente, lo que ha contribuido a la formación de cierto sistema. ¿A qué interdependencia creciente creen que se refiere este señor, este autor? ¿Cuál es la interdependencia creciente que se presenta en el tema de las negociaciones internacionales? Si ustedes piensan en las negociaciones internacionales, ¿qué temas les vienen a la mente? Comercio, acceso a mercados, transporte, ¿qué más? ¿Qué tal los temas globales? ¿Qué tal? ¿Perdón? Cooperación, cambio, ambiente, territorio, recursos naturales. ¿Cómo? Narcotráfico, migración. Si ustedes ven, acaban de enunciar una serie de temas, algunos que todavía pueden tratarse en el ámbito bilateral, probablemente transporte en ámbitos muy restringidos, comercio, puede siempre haber un tratado bilateral, aunque cada vez más los tratados bilaterales pierden relevancia en función de los tratados regionales o inclusive la misma OMC, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es una globalización de las relaciones y eso se traduce y eso al mismo tiempo se ve en la cantidad de negociaciones internacionales que tienen ahora lugar. Si ustedes piensan, por ejemplo, en los finales del siglo XIX, ¿no? el Congreso de Viena, el Congreso de Berlín, eran los pininos de la organización internacional. Las grandes potencias se querían poner de acuerdo, que quede clarísimo, no estaban invitando a nadie más. Las grandes potencias se querían poner de acuerdo sobre cómo manejar el mundo. Pero esto ocurría cada 10 años, ahí de repente ponían una serie de reglas, las rompían, se juntaban dentro de 10 años a decir no nos funcionó, vamos a tratar otra cosa, etcétera, etcétera. A partir de la creación de la Liga de las Naciones en 1919, empieza una nueva era de la organización internacional, por varias razones, donde ya no solamente están representadas las grandes potencias, aunque siguen dominando y de hecho el Consejo de Seguridad de la ONU es un heredero directo del Consejo que existía en la Liga de las Naciones, pero ya se invita, se hace un poco más extensiva la membresía y se empieza a concebir
el modelo de organización internacional, ya no solamente a partir de los intereses de las potencias, sin duda estos dominan, pero se entiende que hay otros actores que también están involucrados en este sistema. A partir de allí empiezan una serie de intercambios y negociaciones que siguen hasta nuestros días. Y si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, la OIT nace justamente en esta época, nace con un objetivo muy específico también de bajar un poco las aspiraciones del movimiento obrero en los países del occidente frente a la embestida que les resulta la revolución socialista en Rusia, pero de todas maneras se crea como este organismo tripartito que perdura hasta nuestros días. Muchos de la misma forma de involucramiento de la sociedad civil en los temas globales, y entonces, por ejemplo, empezó siendo la lucha contra la esclavitud. Esta se remonta prácticamente, digamos, si vamos a hablar de activistas de derechos humanos internacionales, estos los tenemos desde principios del siglo XX prácticamente, finales del siglo XIX, a través de todos estos grupos en contra de la esclavitud. Entonces, esto habla de varias cosas, habla de un sistema del que, y creo que eso es lo que quiero destacar, ya no hay regreso, ya no hay posibilidad de volver, digamos, nunca fue realmente autárquico, pero al aislamiento, cada vez más, y a partir de 1919, no en balde la guerra mundial se llamó guerra mundial, fue una conflagración que prácticamente envolvió a todo el globo, de una manera u otra. A partir de ahí empieza una conexión, empieza una forma de conectividad entre todos estos estados, inclusive en el momento que todavía son imperios, pero ya no hay para atrás. La manera de concebirse como unidades aisladas en un sistema cada vez va cediendo mayor paso, y ahora lo estamos viendo, a entenderse como partes de un sistema interconectado. Y no solamente eso, en el momento que hablamos de la globalización, hablamos de la difuminación o de la pérdida de relevancia de las fronteras. A la lluvia ácida no le importa de qué lado cae, no es que se frena en tal frontera. La contaminación de los ríos no es que frena con la frontera. Los movimientos de gente, los individuos, la movilidad humana, ahí justamente las fronteras es donde se vuelven todavía más, son fenómenos que trascienden los estados nacionales, territoriales, como los conocemos, y sin embargo tenemos que hacerles frente. Y esto no se puede hacer desde el aislamiento de las legislaciones individuales y desde cada uno de los poderes de los estados. De allí que el planteamiento realmente es, las negociaciones internacionales son ahora el sistema mediante el cual las unidades del sistema internacional logran su gobernanza. Y otra vez, ¿por qué gobernanza y por qué no gobierno? Porque no hay nadie que esté por encima de ellas. Los estados no le obedecen a nadie, pero al reunirse y al ponerse de acuerdo sobre reglas de interacción, están generando estructuras de gobernanza en un mundo que por definición se entiende como anárquico. Anárquico no como caótico, sino anárquico en el sentido de que no hay nadie por encima que ponga el orden. Como no hay nadie por encima que ponga el orden, los mismos estados tienen que limitar su soberanía para poner el orden en un mundo que cada vez es más interrelacionado. Y en ese sentido, las negociaciones internacionales son el vehículo fundamental mediante el cual se crean estas estructuras de gobernanza en un sistema que en principio carece de orden, que no sea el orden que los mismos estados se den. Esa es la reflexión con la que yo los quería dejar, y ahora más bien quisiera ver si hay preguntas sobre algo que se ha visto, que no se ha visto, que quisieran tal vez comentar. ¿No? Está todo clarísimo.
Si me permite, solo es que lo que pasa que hay algo muy importante, depende que se esté negociando. Es decir, porque hay tantas cosas que se negocian. Mira, te podría decir una cosa muy sencilla como negociar candidaturas en las Naciones Unidas, que aunque no lo creas, es un proceso de negociación arduo. Si estamos sentados en el Consejo de Seguridad, es el producto de años de negociación pidiéndole a los demás estados que nos dieran su voto. Pero generalmente no lo dan a cambio de nada, no es porque, ay, que estos como están situados en el trópico y ese país es muy lindito, sí, apoyémoslo. No, 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 no. Es decir, ahí eso se convierte en un mercado que, claro, ahí viene la negociación. Ah, un voto al Consejo de Seguridad, pues yo tengo mi candidatura al Comité de los Derechos del Niño y al Comité de no sé quién y al Subcomité de no sé cuántas historias, y un voto al Consejo de Seguridad bien vale 3 votos de estos más pequeños. Entonces, de acuerdo, me apoyas en estos 3 y yo te apoyo en aquello. O sea, entonces depende qué se negocie. Depende qué se negocie, porque si vamos a ver una negociación como la de Chile y la Argentina, por ejemplo, sobre las islas del Canal de Beagle y el canal en sí, o si vamos a ir a negociar una candidatura a las Naciones Unidas, o si vamos a ir a negociar un acuerdo comercial, entonces no todo tiene las mismas características. Perdón que me haya metido, doctora, pero es que lo que pasa que sí considero que no se puede calificar que este es bueno para tal cosa, porque a lo mejor en otro tipo de cosas, ahí entrega el equipo. Es decir, sí, porque también, es decir, en una negociación, aunque la persona sea muy dura, porque todo el mundo va a conseguir sus intereses, a eso van al negociar, a conseguir sus intereses, que como bien decía la doctora Cepeda, tienen que ser el reflejo de los intereses internos o de la situación interna, porque nadie va a negociar una cosa que no esté vinculado a sus intereses internos, especialmente si estamos hablando en el caso de los estados. Y aún en el caso de los organismos internacionales, si van a negociar con otros organismos, por ejemplo, tienen que defender los intereses que a lo interno existan para los estados miembros o cosas por el estilo. Entonces, ya le dejo la pregunta en sus manos, pero solo quería como que hacer ver ese tipo de cosas, porque alguien puede ser muy bueno para negociar ciertas cosas y a lo mejor no tan bueno, no voy a decir que un fracaso, pero a lo mejor no tan bueno para negociar ciertas otras. Es eso. Tradicionalmente las cancillerías más profesionales tienen gente más preparada, claro, que logra llegar a acuerdos de negociación probablemente más favorables. En Sudamérica, por ejemplo, Brasil y Perú se caracterizan por tener servicios exteriores de carrera muy profesionales, con una larga trayectoria, que normalmente suelen negociar bien en todos los ámbitos. Pero otra vez, esta es una generalización amplísima que no soportaría una prueba, digamos, de 1 por 1, ¿no? Pero yo creo que, en principio, por ejemplo, lo que sí puedo decir, en Europa, buenos negociadores los países pequeños, Dinamarca, Holanda, porque precisamente tienen que buscar las mejores ventajas, las mejores maneras de avanzar en contextos de asimetría de poder. Entonces, estas cancillerías se caracterizan por servicios exteriores muy profesionales con excelentes capacidades de negociación, que además se caracterizan por conocer perfectamente a la contraparte con la que está negociando, que esa es la otra cosa. Solo por completar eso, en Naciones Unidas, por ejemplo, Italia es uno de los grandes negociadores, pero de los grandes negociadores. O sea, cuando se piensa en hacer negociaciones al interno, especialmente en materia de que sus nacionales o el país como tal sea elegido ocupar puestos ahí, es decir, estas grandes ligas. Sin embargo, el hecho de que sea un país grande y con sus recursos económicos no implica que no hayan países pequeños que no traten de también dar la talla en ese tipo de cosas, porque como es una organización, aunque la carta diga que todos son iguales, pero es claro que no todos, unos son más iguales que otros, entonces los más pequeños tienen que sacar toda la garra para tratar en un momento determinado, si no igualarse a los otros, por lo menos no quedarse tan atrás, no ser arrollados por los otros, pero sí, uno pensaría, los Estados Unidos con todo el poderío que tienen y son muy exitosos negociando ahí, ellos no negocian, ellos imponen, que eso ya no es negociación, pero negociando ahí, Italia por ejemplo, o México es un gran negociador en las Naciones Unidas, Brasil por ahí se va, pero México por ejemplo tiene una gran capacidad de acción, tiene una posición muy reconocida a nivel internacional
una posición muy respetada, y aún, digamos, cancillerías muy profesionales del sur, como se mencionaba acá, en el caso de Perú, pero cuando se sientan a negociar con Chile una salida al mar, o digo no salir al mar, sino que les devuelvan lo que les quitaron, como que ya el asunto no va tan bonito, ¿no? Y entonces van a la corte. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? No. Ahorita que el embajador hablaba justamente de los países que tienen, digamos, fuerza en los temas, en foros multilaterales, me acordé, porque esto creo que también vale la pena tomarlo en cuenta como un nuevo desarrollo en las negociaciones internacionales. No diría que cada vez más, pero sí se nota con mayor frecuencia que para temas particularmente complejos y que ya están estancados en los foros multilaterales, se están generando iniciativas por sacar la discusión de los temas de los foros multilaterales típicos como la ONU. Este es el caso, por ejemplo, de la campaña para prohibir las minas antipersonal, que en un principio se planteó dentro del contexto de desarme, y ahí, como se sabe, y particularmente durante la Guerra Fría, la discusión estaba dominada por Estados Unidos y la Unión Soviética. Imposible que el tema avanzara. ¿Qué es lo que se hizo? Un par de jugadores importantes a nivel internacional, pero no las grandes potencias. Estamos hablando de países de tamaño medio, pero con una enorme legitimidad moral, particularmente en este caso Canadá, que fue el que impulsó todo el proyecto con gran apoyo de la sociedad civil, sacaron el tema del ámbito de las discusiones sobre desarme y lo convirtieron en un tema humanitario, y lograron a través de la movilización de la sociedad civil transnacional posicionar el tema y lograr que se firmara un acuerdo entre los países que sigue sin ser vinculante en la medida en que no está dentro de este marco de la ONU, y sin embargo compromete a los estados signatarios a deshacerse de las minas antipersonales, no invertir, no comprar, no revender. Esto está ocurriendo también con temas, otra vez, que están muy, digamos, trabados en foros multilaterales, por ejemplo, en tema de refugiados, para tratar de dar una nueva connotación o entender el fenómeno del refugio, no solamente en función de gente que viene desplazada por violencia política. Ahora se está viendo que hay una serie de otras manifestaciones de desplazamiento que obedecen a otras razones. Hay gente que viene desplazada transfronterizamente por temas ambientales. Resulta que la parcela donde sembraba ya no existe, está seca o está inundada y ya no tiene que emigrar. Uno pensaría que estos son migrantes económicos, pero no solamente, hay que entender el fenómeno completo, y se está viendo que existe ahora un fenómeno de desplazamiento por temas ambientales, un fenómeno de desplazamiento por temas de violencia común, de la gente que viene huyendo de las maras o del crimen organizado, que ya no es la violencia política y sigue siendo una forma de violencia que afecta de tal manera la vida de las personas que las personas prefieren dejar su lugar de origen. Existe una tremenda resistencia a ampliar, por ejemplo, la concepción o el concepto de refugio para acoger a esta clase de migrantes. Y lo que está existiendo ahora es una iniciativa por sacar la discusión fuera del ámbito del ACNUR, por ejemplo, para tratar de darle un empujón desde la sociedad civil transnacional. Y por eso, yo en algún momento, que ya no me acuerdo cuándo, mencionaba que los estados siguen siendo los actores fundamentales. Sí, es cierto, siguen siendo, pero cada vez más se ve que la sociedad civil transnacional organizada empieza a hacer escuchar su voz y puede tener una incidencia que en realidad hasta prácticamente mediados del siglo pasado era prácticamente inconcebible. Ahora sí se ve el verdadero posicionamiento de los temas globales, migración, derechos humanos, medio ambiente, a través de la acción de la sociedad civil transnacional. Y es un actor importantísimo a tener en cuenta en el contexto de las negociaciones internacionales contemporáneas. Eso, perdón, es muy importante, especialmente el sacar los temas de la agenda de los organismos internacionales, porque ahí, como decía, algunos no negocian, sino que amenazan. El tema del desminado, por ejemplo, el que Canadá lo haya tomado, fue el factor que lo apuntaló y que lo sacó adelante.
recuerdo que durante el año 97, 98 y 99 preparamos en Naciones Unidas la conferencia del año 2000 sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Con aquello se pretendía establecer regulaciones y una serie de normativas que fueran a ser respetadas por los, en ese entonces, 185 Estados miembros, de tal manera que se frenara un poco la violencia en el mundo a través de evitar el tráfico ilícito de estos artefactos. ¿Qué pasó? Durante 3 años negociamos el documento y llegamos al año 2000 a la conferencia, ya con todo prácticamente arreglado, solucionado, a excepción de 2 o 3 cositas ahí que durante la semana que duró aquello nos fuimos poniendo de acuerdo. Llegamos a la última noche, a la noche del viernes. Faltaban 5 minutos para que se acabara la sesión, eran las 12 menos 5 de la noche. Y habían 2 puntos que nos tenían divididos de 2 formas. 184 Estados miembros por un lado y 1 por el otro lado. Ese 1 tuvo la osadía de incluir dentro de su delegación al vicepresidente de la Asociación Nacional del Rifle. Ustedes imaginan que a una convención para limitar el trasiego de drogas, Colombia mandara a los capos de la droga a representarla. Es decir, era exactamente lo mismo. El documento nació muerto porque los 2 puntos que nos dividían, 184 contra los Estados Unidos, era, 1, que los Estados miembros se comprometieran a ver que los fabricantes de armas en sus países vendieran armas exclusivamente a los gobiernos o a instituciones autorizadas por los gobiernos para importar armas. Y el otro era que se hiciera un marcaje más profundo de las armas y de mejor manera, de tal manera que aquello se permitiera mayores controles para la posesión de armas por parte de la asociación civil. Aquí en Guatemala, con toda la violencia que tenemos, como quiera que sea, nuestros niños todavía van con cuadernos a las escuelas y no con pistolas para ir a matar a sus compañeros y a sus maestros, cosa que no sucede en los Estados Unidos. Sin embargo, ellos argumentaron que las Naciones Unidas y sus miembros no eran quienes para limitar el comercio internacional en lo que se refería al punto de que se controlara la exportación de las armas, la venta de las armas. Y 2, que nosotros no teníamos ningún poder para negarle a la población de los Estados Unidos un derecho constitucional, que era el de portar armas, que se maten. ¿Qué pasó? Que por más que negociamos, aquello no llegamos a ningún final feliz, el documento nació muerto porque esos eran realmente los pivotes de todo el documento. 3 años de negociación, más el año 2000 que fue la discusión ahí, y aquello, como les digo, llegaron al descaro de poner al vicepresidente de la Asociación del Rifle como parte de su delegación. O sea, eso ya era demasiado. Entonces, porque ellos no están acostumbrados a negociar, están acostumbrados a imponer. Así de fácil. Entonces, este tipo de temas es mejor que las saquen de esas agendas, porque ahí no llegan a ningún lado. O sea, ahí muchas causas de esas están perdidas justamente porque cada quien va a velar por sus intereses, ¿no? Pero unos intereses a veces tan grotescos que no tienen sentido. Pues eso. Y entonces, no sé si existe alguna otra inquietud. Por ahí no es un tema de negociación internacional, pero negociación al fin. Me gustaría conocer su visión sobre el proceso de negociación entre el Estado colombiano, el gobierno de Colombia y las FARC. ¿Cómo lo ve? ¿Qué perspectivas? Yo soy bastante optimista con respecto a este proceso. Yo creo que no va a ser algo que concrete rápido, pero yo creo que han aprendido lecciones importantes de las iniciativas anteriores que han resultado fallidas, ¿no? Particularmente la negociación del Caguán. En esa ocasión había varias cosas que luego se identificaron como errores, ¿no? El haberle dado, por ejemplo, esta zona verde a las FARC, lo que permitió fue fortalecerlas. La otra cosa que se identificó fue que, bueno, no sé, tal vez esto es la historia ya leída a la distancia y tratando de hacer sentido de lo que ocurrió después, pero parece haber consenso entre los autores en que estas negociaciones llegaron sin un prerequisito básico, que era que ambas partes querían alcanzar un acuerdo.
conforme se van conociendo más los detalles de este periodo, queda claro que ni el gobierno de Pastrana ni las FARC querían en realidad llegar a un acuerdo y que los dos utilizaron el impasse, no era un impasse, este respiro que dio la negociación para fortalecerse. Esto, por ejemplo, en el caso de la negociación actual no se presenta así. Claramente viene dado de un debilitamiento de las FARC, o sea, durante la administración de Uribe, pero también durante el mismo Santos, que parece más conciliador, no se ha dado tregua a las FARC. Y eso es clarísimo, o sea, se sigue negociando, pero no va a haber un cese al fuego. Vamos a seguir negociando, pero vamos a seguir combatiendo las acciones militares con acciones militares. Eso es lo uno. Lo otro es que toda la ofensiva que hubo durante la administración de Uribe y de Santos, sí en efecto han debilitado a las FARC. Entonces las FARC ya está pensando que su mejor alternativa a un acuerdo negociado no es tan buena, que lo que mejor puede resultar es que le resulte bien la negociación, porque si no ya va a venir un debilitamiento tremendo y ninguna posibilidad de negociar una reinserción o una transición en términos beneficiosos. Otra cosa que es interesantísima que ocurrió, bueno, que hay varias cosas, otra vez, los facilitadores. En el caso anterior siempre fueron organismos de sociedad civil colombiana, o actores nacionales. Aquí se acudieron también a la presencia de facilitadores internacionales, ¿no? El rol de Cuba en esto es central, el rol de la misma Noruega, como un país que tradicionalmente ha facilitado procesos de paz, creo que ha hecho sentir su peso. Y otra vez, para hablar de estas técnicas de negociación, algo que llama la atención y que también se utilizó en el caso ecuatoriano-peruano, y se los menciono porque es uno de los que conozco mejor, adoptaron este lineamiento de que nada está negociado hasta que todo está negociado. Es decir, que no se llega a acuerdos parciales. Se puede ir llegando a acuerdos parciales que sin embargo no son válidos hasta que la totalidad de los temas estén resueltos. ¿Y eso qué es lo que hace? Que amarra todos los beneficios que se van percibiendo conforme se va avanzando en la negociación al objetivo último, que es una negociación del tema central. Por eso creo que no es un proceso que va a durar poco, yo creo que podrá tener sus interrupciones y sin embargo yo lo veo con mucho optimismo, porque se ha aprendido del pasado y creo que las dos partes ahora sí tienen ganas y tienen un interés legítimo en llegar a un acuerdo. Doctora, muchas gracias, ya estamos bien pasaditos del tiempo. Le quiero agradecer a nombre del Ministerio y a nombre del Proyecto A Integración su colaboración, el haber accedido a participar con nosotros en este proceso de capacitación. Estoy seguro que sus conocimientos, sus experiencias han sido de mucha utilidad acá para mis compañeros, así es que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias.